Si le preguntaras a un soldado de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial cuál era su característica más importante, seguramente no hubiera dudado en responder el honor. Las tropas alemanas se jactaban de ser feroces, implacables, se comparaban con leones y hasta creían que habían nacido para servir en el campo de batalla. Pero aún más importante para ellos era lo que llamaban los valores de un guerrero. Por supuesto, esto cambiaba al hablar con un infante o con un oficial, pero en general los efectivos de la Wehrmacht sostenían que el desempeño físico no era suficiente para considerarse un buen soldado. De hecho, acuñaron el concepto de fuerza interior o innere Kraft, que explicaba la capacidad de una persona de sobreponerse a las dificultades y continuar avanzando contra el enemigo aunque todo pareciera perdido. Los generales de Adolf Hitler conocían muy bien el valor de la moral en sus propios hombres, así como el efecto de la propaganda en la mente de sus enemigos. Por este motivo fue que insistieron tanto en la contundente estrategia del Blitzkrieg, que permitió a Alemania avanzar por todo el este de Europa en unos pocos meses e hizo que los soldados de Hitler fueran vistos como enormes supersoldados, una fuerza imparable compuesta de músculos y metal. Pero más allá de su enorme autoestima, los efectivos de la Wehrmacht tenían también su opinión sobre los británicos, soviéticos, americanos y otros aliados que enfrentaron durante el conflicto más sangriento de la historia y llevaban estos prejuicios a la batalla, para bien o para mal. En este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos cómo veían los soldados alemanes a sus enemigos, cuáles creían que eran sus virtudes, sus defectos, a quienes respetaban, menospreciaban e incluso temían. Antes de comenzar, nos parece importante aclarar que estas opiniones sobre los aliados no fueron recabadas de los oficiales de la SS o miembros del partido de Adolf Hitler, quienes detestaban profundamente a cualquiera que no fuera ario o alemán. Lo que escucharás a continuación fue compilado gracias a distintos diálogos registrados con soldados de la Wehrmacht, en muchos casos prisioneros de guerra que no necesariamente coincidían ideológicamente con sus superiores nacionalsocialistas. Tal vez te sorprenda, pero muchos soldados alemanes respetaban enormemente a las tropas británicas, principalmente a la infantería. Un soldado del Afrika Korps aseguró: «Viste a un inglés con nuestro uniforme y no notarás la diferencia». Según los alemanes, los británicos eran excelentes aviadores, lo que les brindaba una enorme ventaja en el campo de batalla, pero los infantes de Churchill también gozaban de una fama de ser grandes guerreros, con una elevada resistencia, y era común que se los llamara tipos duros entre las filas de la Wehrmacht. La operación Dínamo, cuando el ejército del Reino Unido evacuó a sus fuerzas en Francia a través de los muelles de Dunkerque, logró impactar en las mentes de los alemanes. Al mismo tiempo, los oficiales creían que sus enemigos británicos eran muy duros, sí, pero también extremadamente cobardes, debido justamente a la nombrada huida de las costas francesas, además de la fallida batalla en Grecia. «Son leones conducidos por burros», aseguró un capitán de la Wehrmacht, distanciando así la capacidad de los combatientes respecto de sus superiores o incluso de los políticos que dirigían la guerra desde sus oficinas. Los soldados británicos eran vistos como hombres eficaces, bien entrenados en combate a distancia, pero generalmente débiles en el cuerpo a cuerpo. Por sobre todo se los calificaba como disciplinados y justos, aunque al mismo tiempo los alemanes consideraban que esto era una debilidad, ya que la doctrina impartida en la Wehrmacht era que un soldado debía poder tomar sus propias decisiones sin tener que depender siempre de la orden de un superior. Pese a la falta de iniciativa para un alemán de la Segunda Guerra Mundial, no había oponente más digno que un británico, al punto de que existieron quienes desearon que Churchill hubiera aceptado la oferta de paz de Hitler, fantaseando con un ejército conjunto que sería imparable. ¿Crees que en caso de haber sucedido esto, los aliados podrían haber vencido a la unión entre Reino Unido y Alemania? Déjanos tu opinión en los comentarios aquí debajo. Todo lo contrario podría decirse de los norteamericanos. Pero antes de llegar a ellos, veamos qué pensaban los alemanes de sus vecinos más cercanos, los soviéticos.
El caso del Ejército Rojo era profundamente paradójico para el soldado alemán. Por una parte, el estado físico, la apariencia y el tamaño de los soldados de Stalin inspiraban un enorme respeto que rápidamente podía llegar a convertirse en temor. Les parecían implacables y brutales, hasta el punto que el general Ludwig Krubel declaró: «Cuando estábamos cerca de Uman en Ucrania, mis blindados tuvieron que matarlos pasándoles por encima, literalmente, porque no se rendían de ningún modo». La característica de los rusos que lograba infundir el terror entre los alemanes era el sacrificio con el que luchaban, una profunda convicción de dejar la vida por su madre patria. El propio Krubel aseguró: «Un soldado que combate por su patria con una dureza inflexible no puede, en ningún caso, y sobre todo a ojos de los rangos superiores, ser considerado un mal soldado». Esto coincide claramente con el código de valores de la Wehrmacht. No obstante, más allá de todo este profundo respeto, los alemanes consideraban que los soviéticos eran extremadamente brutos, un pueblo anticuado, barbárico y salvaje, muy lejano a la civilización y la superioridad tecnológica de la que hacían gala los soldados de Hitler, que para ellos mismos representaban un futuro que se oponía a todo lo que eran Stalin, el comunismo y el Ejército Rojo. Aún así, nadie podía caer más bajo a los ojos de un alemán que los norteamericanos. Preferían incluso a los soviéticos, por más anticuados que fueran, ya que los consideraban guerreros. En el caso de Estados Unidos, los soldados de la Wehrmacht creían que lo único que tenían era tecnología y armas, pero que carecían de todas las cualidades y valores respetables en un par o en un enemigo. De hecho, el apodo para los norteamericanos entre las filas alemanes era los cerdos, que si bien contaban con superioridad numérica y material en términos de armamento o vehículos, carecían de disciplina, entrenamiento o eficacia. Incluso los oficiales alemanes no mostraban ningún respeto por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Para ellos, los norteamericanos ganaban tan solo porque lanzaban oleada tras oleada de hombres directo contra las líneas enemigas, hasta que lograban romper las defensas. Uno de los ejemplos que evidencian este pensamiento fue el propio desembarco de Normandía, cuando las fuerzas aliadas perdieron 10.000 soldados, mayormente estadounidenses, debido a que la estrategia era lanzar a los infantes contra los búnkeres en la playa. Para la Wehrmacht, esta táctica demostraba el poco interés que tenían los generales en las vidas de sus propios hombres, lo cual les resultaba un tanto desagradable. A su vez, consideraban que a los norteamericanos les faltaba fuerza interior. Aunque este concepto se ha repetido mucho, no queda del todo claro a qué se referían. Podría interpretarse como la carencia de voluntad, de iniciativa, de moral o incluso de espíritu guerrero, característica que, como ya hemos visto, llevaba a los alemanes a respetar a los británicos o los soviéticos. Se hace evidente que el tipo de valores que los alemanes destacaban en sus enemigos eran los que consideraban mejores de ellos mismos. Quizás la guerra no sea más que un enorme espejo, donde el hombre se mira para descubrir que, aunque dispare contra el enemigo, termina matándose a sí mismo. El respeto que los alemanes tenían por los británicos y soviéticos se debía a sus similitudes culturales, mientras que detestaban a los americanos por estrategias que el propio Führer utilizó indiscriminadamente, por ejemplo, en la campaña contra la Unión Soviética o la Batalla de Inglaterra. Si por algo pueden ser recordados los soldados alemanes que sirvieron en las filas de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, es por el alto estándar moral que tenían en cuanto a sus propias virtudes. Esto sin mencionar que se les había enseñado que eran soberbios superhombres, elegidos por la genética como la mejor raza del mundo. Desde la llegada del Führer al poder, los jóvenes que ingresaban en la Wehrmacht eran adoctrinados para que pudieran cometer los crímenes más aborrecibles sin cargo de conciencia, con el fin de limpiar el mundo de las etnias o religiones indeseables, como los judíos, afrodescendientes o gitanos. Debido a esto, no nos sería muy difícil suponer qué opinaban los soldados alemanes sobre aquellas personas que llevaban a campos de concentración y a centros de exterminio. También ya hemos realizado un video contándote lo que pensaban sobre sus enemigos militares, los aliados. Pero aún quedan cuestiones por revisar.
Por ejemplo, cómo veían los efectivos de la Wehrmacht y de las SS a sus propios aliados del eje. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar. Si quieres un ejército devastador, dispuesto a asesinar, torturar o llevar adelante un genocidio sin ningún tipo de culpa, lo ideal sería que les hagas creer que no son como el resto de los humanos, sino que son algo mucho mejor. Esto fue lo que hizo Hitler junto a su ministro de propaganda Goebbels y los generales de sus fuerzas armadas. Si tomaras la vara más larga que encontraras, escalaras la montaña más grande del mundo y lo agitaras lo más alto que pudieras, aún así, no lograrías alcanzar a tocar el ego de un oficial nazi. Pese a todos los actos terribles que cometieron, los siniestros personajes o ideales por los que lucharon, es imposible negar que los comandantes alemanes trataban a sus soldados como si cada uno fuera un ser especial. Esto no era un acto de humanismo, claro está, sino una estrategia para conseguir perfectas máquinas de matar sin ningún remordimiento. Es por esto que incluso al ver a sus aliados, los soldados de la Wehrmacht lo hacían desde arriba, sintiendo todo el tiempo una inmensa superioridad con respecto al resto del mundo, que llegaba hasta un profundo asco por un país en particular. Pero ya llegaremos a eso. Se podría decir que los nazis consideraban a las etnias de origen alemán como las más cercanas a ellos, aunque jamás como iguales. Así, no era raro escuchar entre las filas de la Wehrmacht que sus aliados más capaces provenían de Eslovenia, Rumania o Austria. Normalmente estas fuerzas quedaban un paso por detrás de los alemanes, quienes consideraban que sus primos no eran malos soldados, que luchaban con valor y habían demostrado su lealtad al perder mucha sangre junto a ellos. En el caso de los húngaros, por otra parte, la opinión no era tan positiva. Creían que eran escoria, que representaban tan solo el fantasma del buen ejército que habían logrado ser durante la Primera Guerra Mundial. Según los alemanes, las fuerzas de Hungría huían presas del pánico al ver a los soviéticos en el campo de batalla, y esto les mereció el repudio de los nazis. Los españoles fueron tenidos en buena cuenta por los alemanes, que destacaron la participación de la Legión Azul, también conocida como la Legión Española de Voluntarios, que luchó del lado del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Consideraban que eran muy buenos soldados en la práctica, pero que brillaban como un grupo conjunto que era realmente terrible cuando se lo proponía. La historia ha demostrado que los nazis, especialmente los oficiales, tenían ciertas preferencias por las prácticas sádicas y violentas, métodos que compartían con los hombres de Francisco Franco. Aunque poco más de 2000 españoles fueron destacados para combatir junto a las huestes de Hitler, estos lograron volverse una parte relevante en las operaciones y combatieron hasta el final de la guerra con sus aliados. Para dar algo de contexto, recordemos que España no participó activamente en este conflicto, sino que se mantuvo neutral, y el despliegue de la Legión Azul se trató más de un apoyo simbólico de Franco hacia el Führer que de una ayuda estratégica. Antes de continuar con el país más odiado por los alemanes, mencionaremos que si bien jamás lucharon codo a codo con los japoneses, los nazis los tenían en alta estima, ya que los consideraban ante todo metódicos y disciplinados por naturaleza. Estas características eran sumamente relevantes, sobre todo para los oficiales y generales. Pero lo cierto es que jamás sabremos cómo hubieran convivido en el campo de batalla. ¿Tú cómo crees que podría haber sido? Déjanos tu opinión en los comentarios. Finalmente hablaremos del país aliado de Alemania más detestado por los soldados de la Wehrmacht. Tan destacable era el repudio que sentían, no solo tras la guerra, sino durante ella, que frente a los ojos de los nazis, los italianos eran los peores militares de toda Europa y el mundo. Se encontraban por debajo de los húngaros, así como de los norteamericanos, a quienes llamaban cerdos. Pero pese a que Adolf Hitler admiraba profundamente al dictador Benito Mussolini, el propio Führer llegó a considerar que aceptar la ayuda de Italia en una operación podía exponerla al fracaso, debido a la impredecible incapacidad del ejército real. Era muy extraño que los alemanes hablaran bien de los italianos, pese a que fueron sus aliados más importantes durante toda la guerra. No importa a qué rama le preguntaras, ya sea la Wehrmacht, la Luftwaffe o la Kriegsmarine, cada general respondería que en caso de tener que cooperar con su equivalente de Italia, la operación se volvería un dolor de cabeza. Sin ningún tipo de conocimiento en estrategia militar, mal equipados, portando armamento antiquísimo y sin uniformes para los duros inviernos del este de Europa, los soldados de Mussolini no tenían con qué seguir el ritmo a los nazis.
Una muestra de esto fue cuando intentaron ayudar durante la invasión a la Unión Soviética. Cuando los soviéticos intentaron romper el cerco de Stalingrado, atacaron al bando italiano. Mussolini había enviado 130.000 hombres para asistir a la Wehrmacht, pero solo 45.000 lograron salir de la batalla. Esto no solo significó una gran pérdida para las fuerzas del ejército real, sino que comprometieron el cerco defensivo que los alemanes habían organizado con tanto cuidado, lo que permitió que las fuerzas de Stalin avanzaran contra la Wehrmacht en un contragolpe devastador. De este evento quedó una frase que rezaba: 130.000 italianos vale lo mismo que 10.000 alemanes, con suerte. Si atacaran el sur de nuestro país, podríamos rechazarlos con las chicas de las juventudes hitlerianas y los viejos campesinos del lago Chiemsee. Dichos como estos, registrados en documentos tras la guerra, demuestran el profundo odio que sentían los nazis por sus mejores aliados. También aseguraban que si bien los italianos eran descendientes de los romanos, hubieran preferido combatir junto a una legión de estos, aunque estuvieran equipados con lanzas y escudos, antes que con un batallón motorizado de Mussolini. Las capacidades tecnológicas de Italia también eran motivo de burla para los alemanes, que poseían una industria gigante en comparación. Los oficiales de los Panzerkorps aseguraban que en todos los tanques italianos se podía ver una bandera blanca. Existieron quienes aseguraron que la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial estuvo íntimamente ligada a la pésima actuación de los italianos, tanto en Stalingrado como en su eventual traición contra el Eje. ¿Esto podría haber sido la piedra en el zapato del Führer? El único pelotón de Italia que era respetado por los alemanes era el cuerpo de paracaidistas, que operaba directamente bajo el mando de comandantes nazis. Según el relato de un veterano, en una ocasión un cuerpo de 30 paracaidistas italianos se vio encerrado en una situación muy difícil. Pese a que se les ordenó la retirada, decidieron quedarse y respondieron: «Los jóvenes fascistas mueren allí donde están». Esto les valió el reconocimiento de sus superiores. Fuera de estos casos aislados, los alemanes consideraban a los italianos los peores soldados de toda Europa. Heinrich Himmler, comandante en jefe de las SS, transmitió con suma claridad la imperiosa orden del Führer Adolf Hitler, que amenazaba con exterminar a todos los polacos sin tomar prisioneros. Es que Polonia estaba sumida en la plena devastación. Cuando los alemanes la conquistaron, hicieron de este país una herida infecta y sangrante que no paraba de supurar. Ningún estado sufrió tanto como este en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis no distinguían entre ancianos, mujeres y niños, dado que estos eran ejecutados a plena luz del día, sin temor a ningún tipo de represalias. La invasión a Polonia estuvo marcada por hitos execrables como las masacres de Chipielov y Wola, ambas relacionadas con el levantamiento del gueto de Varsovia. La cantidad de civiles inocentes que fueron torturados y eliminados bajo ningún pretexto llena de vergüenza a estos acontecimientos ya de por sí nefandos. El Tercer Reich aplastó a Polonia como a un insecto. La hazaña con la que llevó a cabo estos actos refleja el horror de miles de macabros crímenes contra la humanidad. El Lebensraum, que en español significa espacio vital, era un concepto que se venía desarrollando desde el siglo XIX y que con el nazismo tomó su forma definitiva. Se trataba de una postura expansionista por la que el país teutón debía ampliar su territorio por Europa Central y Oriental. En este sentido, Polonia, debido a su posición geográfica, funcionó como campo de pruebas de este experimento, y en consecuencia los resultados fueron devastadores. Sus habitantes nativos eran considerados como usurpadores de una tierra que desde esta perspectiva le correspondía a los alemanes. Esto permitía que los polacos pudieran ser perseguidos por los nazis como perros, sobre todo si eran de ascendencia judía. Su aniquilación respondía a un objetivo mayor: el engrandecimiento del Reich de 1000 años. Weg mit diesen Schweinen!
Wy skurwysyny! To żeście zrobili! ...8 de septiembre de 1939... La masacre de Chipielov es considerada como un hito en la dominación de la Alemania nazi sobre su país limítrofe. El grado de crueldad que se experimentó durante esas horas fue una auténtica declaración de principios contra la Segunda República Polaca. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Los germanos llegaron a Polonia con el discurso de que sus ciudadanos eran Untermenschen, es decir, subhumanos. La Wehrmacht, tal como se conocía a la infantería de guerra alemana, pulverizó los remanentes del poco preparado regimiento de infantería polaco de Alta Silesia número 74. Las tropas victoriosas tomaron como prisioneros a cientos de soldados vencidos. El destino que les deparaba sería el crimen más infame de esa ofensiva. La división de infantería polaca número 7 se había defendido con recelo, dado que por una emboscada pudieron interceptar al regimiento número 15 y la división de infantería motorizada número 29 alemanes. Los destacamentos de Polonia, entre los que había partisanos, sobre todo civiles armados, lograron presentar batalla con sus 450 efectivos, aunque no pudieron más que ceder ante la llegada de refuerzos nazis. 14 soldados germanos son los que murieron, entre ellos el capitán Mark von Lewinsky. Esto suponía el despertar de la ira del teniente coronel Walter Wessel, quien se desquitaría excesivamente con los militares que sus hombres habían capturado. La primera medida fue que los derrotados entregaran sus uniformes y sus documentos personales. Serían inidentificables. De esta manera, privados de su identidad, los soldados regulares pasaron a ser reconocidos como partisanos, al igual que algunos de sus compañeros. Esto ameritaba que debieran ser ejecutados de forma sumaria según los códigos de guerra. Decenas de polacos caían unos tras otros, y sus cadáveres fueron abandonados a la vera del camino. Los que sobrevivieron fueron coaccionados a ir a pie a un punto establecido, donde otros 50 cautivos aguardaban. Los teutones los reunieron para reducirlos mediante el accionar de un transporte blindado de las SS. Hubo más de 250 asesinados. Ahora es preciso detenernos en un acontecimiento sin precedentes en la ocupación alemana de Polonia: el levantamiento de Varsovia. El gueto de Varsovia era un barrio donde estaban confinados los habitantes judíos de esa ciudad. El alzamiento cobró dimensión e importancia al demostrar la fuerza de la resistencia polaca. Esta se encontraba integrada en su mayoría por la organización Armia Krajowa, el ejército patriótico, y su propósito era el derrocamiento del régimen nazi establecido en la ciudad capital de ese país.
Asimismo, se buscaba evadir cualquier tentativa de asalto soviético que pudiera volver a surgir en el lugar. El gueto se basaba en muros de 4 metros de altura que encerraban a alrededor de 400.000 judíos en un rectángulo de 8 kilómetros cuadrados. Sus moradores se rebelarían con fiereza al negarse radicalmente al sometimiento nacionalsocialista. Al ser expulsadas de sus propios hogares, las personas de ascendencia hebrea habían sido trasladadas allí a través del uso de la violencia sistemática. Más tarde, sus residentes tuvieron que tolerar las afrentas de quienes permanecieron en el exterior, que percibían a los judíos como animales. Además, eran custodiados de manera implacable. Tal es así que el asesinato era moneda corriente ante las subordinaciones. Miembros de las SS y la policía polaca obligaban a quienes privaban de su libertad a vestir brazaletes azules y blancos estampados con la estrella de David. Primero de agosto de 1944. Varsovia, la capital del país polaco, vivía las primeras horas de la jornada con las plazas repletas de personas, las iglesias atestadas de feligresía y los negocios llenos de clientes. Era impensable que ese mismo día la resistencia polaca fuera a efectuar una insurrección a las 5 de la mañana. En ese horario, casualmente, los trabajadores salían de las fábricas. Con todo, ya a las 2 menos 10 de la tarde, un grupo de guerrilleros armados del Armia Craiova fueron avistados por militares alemanes. Para evitar que estos dieran aviso, los milicianos lanzaron una granada contra el camión donde se transportaban los nazis, no dejando uno vivo. Esta sería la antesala de una avanzada en contraposición a la barbarie nacionalsocialista. A las 17 horas de la fecha mencionada se dio propiamente inicio al levantamiento de Varsovia. Los reclutas de la resistencia polaca estaban apostados en cada uno de los 7 barrios de la urbe, donde comenzaron a dar rienda suelta al caos. Ocupantes nazis fueron asaltados en plena vía pública, los puntos defensivos fueron echados abajo y muchas avenidas se bloquearon por medio de barricadas. La Armia Craiova se hizo con diversas instituciones necesarias para el funcionamiento de la ciudad: la estación de trenes, la oficina de correos y la central eléctrica. Además, resultaron liberados 50 presos judíos que estaban atrapados en el punto de recogida de ferrocarriles. Unos integrantes del batallón Kilinsky llegaron a la terraza del edificio más alto de la ciudad, el rascacielos Prudential, e izaron la bandera polaca. No es de extrañar que estas maniobras hayan provocado repercusiones significativas de los ocupantes. Los nazis carecieron de compasión no solo con quienes habían participado en el levantamiento, sino con la población judía en general. Luego de su paso implacable, los vestigios del gueto fueron aniquilados con explosivos y lanzallamas. Fueron escasos los desertores que pudieron refugiarse en la espesura de los bosques de Polonia,
Entretanto, 4.000 de ellos fueron atrapados en un albergue subterráneo. El 15 de mayo fue tirada abajo una importante sinagoga. Para el 26 ya se contabilizaban 70.000 bajas judías, 7.000 asesinados por ejecuciones sumarias, mientras que los demás fueron exterminados en el campo de concentración de Treblinka. El gueto, que se caracterizaba por su exuberancia vital, fue atrozmente silenciado por la barbarie germánica. 5 de agosto de 1944. Las tropas nazis ejecutaron una contraofensiva abrumadora que sería denominada como la Masacre de Wola. Los principales damnificados del contraataque fueron quienes componían la población civil, debido a que las escuadras de la muerte germanas se ocuparon de visitar cada vivienda del perímetro, para así aplicar su poder al asesinar a cada individuo a su paso. Las construcciones también fueron el blanco de la destrucción. Esta tenía que ser absoluta, no debía quedar nada en pie. En cada sector público del núcleo urbano eran abatidas a sangre fría las personas que circulaban por ahí. El desprecio contra el pueblo polaco era tan desmedido que se les daba uso a armas portátiles, ametralladoras, granadas y hasta un tanque para disparar a civiles desarmados. Por si fuera poco, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, se encargó de bombardear los emplazamientos que hasta entonces habían quedado indemnes. La consecuencia constó de unas 50.000 personas exterminadas. Hasta el momento no se había castigado a tal cantidad de civiles de manera tan impune y aberrante. El modus operandi fue la marcha desde los sectores occidentales de Wola, en el curso de las calles Gurchevska y Volska. Los escuadrones mortuorios alemanes se movilizaron a través de carros blindados, modificados para llevar tubos de repuesto para ametralladoras y municiones. El general Heinz Reinefeld, apodado el Verdugo de Wola, fue quien estuvo al mando de la operación. El doble de los asesinados en las matanzas soviéticas de Miednoye, Yarkov y Katyn no alcanzaba al total de los ejecutados en Wola durante un par de jornadas. ¿Alguna vez alguien pudo imaginar semejante nivel de salvajismo? Los soldados germanos tomaban de rehenes a inocentes, los hacían ordenarse en hileras y los ejecutaban a toda velocidad. Los ciudadanos eran exterminados bajo fusilamiento y disparos directo en el cráneo. Sus restos mortales iban a parar a fosas comunes, sin marco legal civil o militar que amparara tales resoluciones. También las casas y las construcciones gubernamentales, cualquier lugar que pudiera refugiar gente en su interior, todo emplazamiento era quemado hasta sus cimientos. La geografía urbana de Wola fue pulverizada por la venganza alemana. Tengamos en cuenta que durante el avance nazi por Wola se formó una ola de violencia sexual desoladora. Ante las tropas del Reich nada era sagrado o inocente. Mujeres, ancianos y niños cayeron en las garras del sadismo más perturbador. Estas prácticas eran precedidas por torturas y humillaciones que se desmoronaban horas enteras. Las víctimas rogaban a los gritos por su muerte, al comprender que solo el término de sus existencias podría aliviar tanto dolor. No había queja ni súplica que hiciera apiadar a los verdugos, más bien todo lo contrario. Cada ruego satisfacía más a los nefandos torturadores.
El grupo Armia Krajova había quedado en el ojo de la tormenta. Por eso cualquier alusión o apoyo velado a sus movimientos de revuelta eran objeto de castigos fatales. La directriz del cuartel general del Führer era el de tierra quemada. Todo debía ser borrado como táctica de desmoralización colectiva. Esto se hacía con la intención de cortar de raíz cualquier otra intentona revolucionaria. La nación polaca tenía que ser doblegada y puesta de rodillas. A modo de testimonio, el médico y sacerdote Bernard Filipiuk narró sus vivencias en la calle Gurchevska, donde fueron ejecutados 12.000 seres humanos. El 5 de agosto de 1944, un oficial alemán acompañado de 2 SS irrumpió en el hospital Folsky. Cuenta que allí dispararon al director de la institución médica, al capellán y a un renombrado profesor. Luego levantaron a los enfermos de sus lugares de convalecencia. Le hicieron eso a personas que acababan de ser operadas. Fueron conducidos a la gélida intemperie para ser liquidados, lo que comenzó sin demora. Otro cura brindó la absolución general a todos los presentes. Acto seguido, la descarga de balas destrozó sus cuerpos. Nuestro narrador se salvó de milagro, así que se hizo el muerto en el suelo. Un oficial nazi se dio cuenta, lo insultó con blasfemias y le disparó en la cabeza. El proyectil pasó zumbando demasiado cerca suyo. Se había salvado. Por desgracia, pudo ser testigo de cómo mataron a una madre frente a su hijo. Este no paraba de llorar. Aquellos partisanos judíos que se levantaron contra la inmundicia nazi serán recordados por siempre. La invasión a Polonia contó con 3 hitos execrables. El primero fue el asesinato masivo de prisioneros de guerra que habían sido parte de la infantería de la Alta Silesia polaca. El segundo fue el levantamiento de Varsovia, que los alemanes dieron por terminado con miles de muertes. Y el tercero, la mayor matanza que se haya registrado en el país polaco, acaecida en Wola. Ahora sí, luego de enterarnos de los pormenores de la aberrante ocupación nazi en Polonia, ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestra próxima entrega.